Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 7. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor: ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni cómo salir. Tenga cuidado de esta frase. Yo soy joven y no sé cómo entrar y cómo salir. Y tu siervo, lea el 8 usted para que nos metamos en la historia. ¿Qué dice el 8? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? ¿Qué dice el 10? Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Hermano, aquí el Señor colocaba en mi corazón el de que usted y yo vemos a un Salomón que es sincero con Dios. Amén. Vemos a un Salomón que él era una persona estudiada, él era el hijo del rey David. Y él se levantó, hermanos, bajo las enseñanzas de su padre. Usted y yo sabemos de que David escribió los salmos, de que David no era cualquier persona, él conoció al Señor. Amén. Y si usted y yo leemos los salmos, allí nos da una luz de cómo acercarnos a Dios, de cómo, hermano, David conoció y estuvo en lugares y le fue aún revelado la venida del Señor Jesucristo, el sacrificio del Señor en la parte espiritual. Y cuando, hermano, usted y yo vemos a Salomón, Salomón hace la oración más sincera que él puede hacer y que le salvó su vida y que le ayudó para gobernar a todo el pueblo de Israel. Él le dice al Señor, hermano, él era una persona estudiada y él fue sincero, él se humilló y le dijo: Señor, yo soy joven, enséñame a entrar y enséñame a salir. Leámoslo otra vez, porque esta frase, hermano, es muy, pero muy importante. Dice: tu siervo, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni cómo salir. Dios le abre una puerta y lo sienta en el trono, cumpliéndole la palabra que Dios le había dado a David, diciéndole que su descendencia iba a estar siempre en el trono. Y David, hermano, Salomón, cuando se ve en esa, que se le abre esa puerta, él es humilde y le dice: Señor, yo no sé cómo entrar ni cómo salir. Él era una persona estudiada, vuelvo y lo repito. Él era joven, pero era estudiado y él era muy sabio. Él, hermano, era muy entendido, él era prudente. Que Dios le dio más sabiduría, le ensanchó su corazón y le enseñó muchas cosas, hermano. Pero el hombre había sido estudiado. Todos los hijos de reyes, según la historia, usted se va a dar cuenta de que los hijos de los reyes, hermano, eran estudiados y sabían más de un idioma. Pero a mí me sorprende la humildad, hermano, de Salomón, y le dice: Señor, yo no sé cómo entrar ni cómo salir. Y el cristiano de hoy en día, hermano, no tiene el cuidado. Algunos cristianos, no, porque usted y yo sí. Hermano, no tienen cuidado de cómo el Señor no se tiene el cuidado de preguntarle al Señor cómo quieres que haga ciertas cosas. Cuando se abre una puerta, cuando Dios le da bendición de algo, cuando va a hacer algo, no se acerca uno a Dios, hermano. Y uno ha cometido ese error, yo lo he cometido. Pero cuando usted y yo empezamos a leer la palabra y empezamos a entender y a estudiar, no a leerla por leerla, sino que usted y yo empezamos, hermano, a analizar, a pensar, a meditar, hermano, a las personas que Dios le respondió y que les dio resultado. Usted y yo tenemos que decir: ¿qué hizo esa persona? Tenemos que meditar y pensar qué fue lo que hizo para que Dios le hiciera tan tremenda respuesta a Salomón, para que le diera sabiduría y muchas riquezas. ¿Cuánto le gustaría sabiduría y riqueza? Ahí está la respuesta, hermano. Con algo tan sencillo, se le acercó y le dijo al Señor:
Señor, yo soy rey, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Usted me abrió las puertas, yo soy el rey, yo puedo hacer lo que yo quiera. Dios dice, ok, sí, tienes un tiempo de autoridad, puedes hacer lo que tú quieras. Pero Salomón no se valió de eso. Le dijo, Señor, yo quiero hacer, Señor, yo quiero que tú me digas cómo entro y cómo salgo por esa puerta que tú me abriste. Muchas personas dirán, ay, pastor, tan minucioso. Déjeme decirle que a medida que yo conozco más al Señor por medio de las escrituras, hermano, Dios es un Dios minucioso. Dios es un Dios que, hermano, usted y yo tenemos que ser detallistas con Él, porque en los pequeños detalles es que está la respuesta de las grandes cosas. Porque la gente, hermano, nosotros nos estamos acostumbrados a resumir, a resumir, a resumir, a resumir. Y como tenemos una mente, un cerebro, hermano, que agrupa cosas y que aprendemos y que todo resumir rápido, rápido. Y en una sociedad de rapidez, pensamos que en Dios también es así. Y en el Señor no se puede resumir cosas. No se pueden omitir cosas. Hay protocolos, hermano, hay una liturgia, hay un paso a paso en el Señor. Y aquí vemos a un Salomón, hermano, que le dice, esa oración le gustó a Dios. Señor, yo soy joven, yo no sé cómo entrar ni cómo salir, ahora yo soy rey. Porque los reyes apenas se subían al mandato, hermano, hacían lo que les daba la gana. Si usted lee la historia de los reyes, hermano, eso hacían lo que querían. Pero esta oración, hermano, dice la palabra del Señor que agradó, el 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Le dijo, enséñame a entrar y cómo salir, y dame sabiduría y dame discernimiento. Usted empieza a ver, hermano, lo que Salomón le pidió. Estudie este pasaje y tenga presente esos puntos que el Señor, que Salomón le pidió al Señor, hermano. Y créame que usted y yo, nuestras vidas no van a ser las mismas. Porque una persona, hermano, que vive la vida, que no le consulta a Dios, no le dice, Señor, ¿cómo quieres que haga esto? Señor, se me abrió esta puerta, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, se me presentó esta situación, ¿cómo quieres que la maneje? Señor, ayúdame, no sé qué hacer. El Señor te va a engrandecer. Pero hoy en día, hermano, nosotros, y yo digo nosotros porque yo me meto allí, no es que yo sea el que todo se lo consulta a Dios, sino que acuérdese, estamos aprendiendo. Y de pronto usted ha escuchado, ya sí hay que consultar a Dios, pero el problema es hacerlo. Y a veces yo me he visto, hermano, en situaciones donde ya he hecho todo, he organizado todo hermano, una decisión y todo lo he cuadrado, y cuando uy, Dios mío, yo no te consulté a ti. Yo soy sincero, hermano. Me la voy a picar aquí de que todo se lo consulto, pero hermano, necesitamos llegar al punto de consultarle todo a Dios. ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo cuando se nos abre una puerta? ¿Somos sinceros delante del Señor? ¿O creemos que vivimos, que sabemos vivir la vida, que ya sabemos cómo es, ya sabemos cómo? Yo llevo 40 años en el Evangelio y yo ya sé cómo es. Mire, hermano, Salomón nació en el templo y no sabía cómo entrar ni cómo salir de la presencia del Señor. Ah, pastor, yo llevo 200 años en el Evangelio, yo ya sé cómo es, hermano. Porque ahora le dicen hasta los años a uno, ¿no? Yo me he encontrado con esas personas, no aquí. Me he encontrado con esas personas, como lo ven a uno, hermano, joven. Bueno, gloria a Dios. Pero, hermano, sí, yo me he encontrado con esas personas de, no, usted cuando ni había nacido, yo ya era evangélica. ¿Usted no le ha pasado con esas personas? Entonces, hermano, dice la palabra que Salomón nació en el templo. Él nació. Entonces, el cristiano hoy en día no tiene protocolo, no tiene cuidado, cualquierizó las cosas del Señor y ha querido violentar las puertas del reino y las de su presencia, hermano, y siente que todo le es lícito y transgiversa la palabra para hacer lo que ellos quieren. Utilizan historias de la Biblia y lo que dice, hermano, transgiversan todo lo que dice la Biblia para justificar y respaldar su comportamiento antibíblico. Entonces ya no hay que ayunar, eso la iglesia, eso no, eso, hermano, cuando usted ve la Biblia, todo tenía un protocolo. Todo tenía una liturgia, una forma de hacer las cosas, y el pueblo de Israel era bendecido por eso. Pero la gente, hermano, hoy en día cualquierizó las cosas del Señor. Menos mal que aquí no hay ninguno, no habemos ninguno. Amén.
Entonces, hermano, cuando miren, Salomón creció en el palacio y él estaba diciéndole, Señor, no conozco el protocolo, hermano, no conozco gente que nació en la iglesia y no sabe llevar, hermano, las cosas, no sabe cómo manejar algunas cosas en el evangelio. Nacieron en el evangelio y no saben. Yo llevo años en el evangelio, hermano, y yo le digo, Señor, ayúdame. Yo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago, Señor? Porque yo no sé. No sé cómo entrar, cómo salir, Señor, ayúdame. Salomón, hermano, le dice, Señor, yo quiero, yo puedo hacer lo que yo quiero, pero enséñame a hacer lo correcto. En pocas palabras, enséñame a hacer lo correcto, porque Salomón no era, hermano, Salomón era muy inteligente. Él se levantó a los pies del papá y él vio que el papá, hermano, iba a las batallas y las ganaba todas. Y uno de muchacho, hermano, analiza, bueno, mi papá, ¿qué es lo que hace? No, mi papá, él ora a Dios, yo veo que él entra, él ora hasta para comer, él tiene un lugar allá para orar y a toda hora que gloria a Dios, y cantando, organizó en el trabajo, allá en el templo, 24 casas para 24 horas, tener toda hora adoración de día y de noche, y yo veo que él le ora a Dios y que Dios le responde y que él tiene una manera y tiene la gracia. ¿Qué será lo que él tiene? Es que es Dios. Bueno, sigamos, vamos a hacer lo que Dios dice. Salomón no era tonto, él era inteligente, hermano. Los muchachos, mira, los muchachos siempre tienen de referente como un héroe al papá y a la mamá. Y el ejemplo, hermano, arrastra. Los muchachos ven eso y eso van a hacer los muchachos. El muchacho es el reflejo del padre o de la madre, de los dos. Como es el hijo, así fue, hermano, que vio a los padres. No es que no, que es que mi hijo me salió malo. No, son el ejemplo, hermano, son la radiografía del padre y la madre. Así es. Porque un niño cuando viene aquí a la tierra no sabe nada. Nadie no sabe nada, hermano, no conoce nada, no lo sabe. ¿Y quién le empieza a enseñar? Pues el papá y la mamá. Entonces el apóstol Pablo dice, todo me es lícito. Usted tiene un tiempo de vida aquí en la tierra. Usted puede hacer y deshacer lo que usted quiera, pero no todo me conviene. Usted y yo podemos entrar, hermano, por ciertas puertas de una manera, pero recuerde que eso le va a traer consecuencias buenas o consecuencias malas. La Biblia dice en Eclesiastés, hermano, dice, acuérdate, joven, leámoslo. Leamos Eclesiastés, hermano. Hace rato no leo este versículo, el Señor me lo trae a la memoria, pero tiempo. Eclesiastés, capítulo 12. No, capítulo 11, versículo 9. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. ¿Estamos allí? Mire lo que dice la palabra del Señor. Alégrate, joven, en tu juventud. ¿Cuántos de aquí somos jóvenes? O algunos fueron jóvenes. Tuvieron 18 o 20 años. Yo creo que aquí ninguno tenemos 20 años. Ya pasamos por ahí. No somos viejos, pero fuimos jóvenes, ¿cierto? Tuvimos 20 años. Dice, alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de su corazón. En todo caso, haga lo que usted quiera. Si su corazón le pide cigarrillo, fume cigarrillo. Mujeres, mujeres. Trago, trago. Lo que el corazón le pida, hágalo, tranquilo. Dice aquí. Y en la vista de tus ojos, mire lo que quiera, pornografía, mire la muchacha mal sentada, mire las piernas de las mujeres, los senos, lo mismo las mujeres, mire la cola al hombre, mire el hombre que está acuerpado, que hoy en día, hermano, andan esos muchachos que con unas blusitas, hermano, que no se sabe si, y flacos. Y ellos piensan que es una acuerpada, y mente anda con unas cosas, hermano, que parecen unas levantadoras de gigante. Y en la vista de tus ojos, pero, diga conmigo, sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Dios nos dio un tiempo de vida, tenemos la chispa de la vida. El Señor en los cielos está, que la Biblia dice, de los 70 hasta los más robustos 80 años. Hay unos que viven 20, 30, 40, 50 años. Pero Dios, hermano, en ese lapso de tiempo, deja que usted y yo hagamos lo que queramos. Pero va a llegar un día, hermano, que ese juicio va a llegar. Dios nos va a juzgar, dice, pero sabe
que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Pero no me pasa nada, pastor, estoy aquí rumbeando, estoy haciendo esto, no pasa nada. Va a llegar un día en que vas a ser juzgado por eso. Y no estoy hablando solamente del final, cuando ya mueras, porque ese es otro juicio también, sino que las cosas malas que se hacen de joven se siembra para mal, y cuando empiezan a crecer esos árboles a los 30, 40, 50 años, ya empiezan a dar frutos. Y entonces, pero pastor, ¿por qué estoy viviendo esto? Porque estás cosechando lo que sembraste en la juventud. La Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a recoger. Si usted siembra un árbol de mango ahorita, mañana no va a ver el fruto. En 10 años es que empieza a ver usted el fruto. Y cada año son 2 cosechas. Ahí ya estoy aprendiendo más o menos de agricultura. Y cosecha de mango, ¿cierto que sí? Entonces, cada año, entonces las personas van cosechando, y si no arrancan ese árbol, pues va a seguir cosechando escasez. Si es que está, hermano, sembró, lo que sembró, eso va a recoger. Si sembró engaño, si engañó a alguien y no pidió perdón, y no le ha pedido perdón a Dios, pues sembró en ese tiempo un árbol de engaño, y eso le está brotando engaño, por eso lo engañan, por eso pierde plata, por eso lo engañan, por eso, hermano, hasta que no pida perdón y arranque eso, no va a dejar de dar fruto. Yo ya le he explicado eso, no vamos a entrar allí. Entonces, hermano, hay gente que entra por las puertas, por una puerta, hermano, y entra de cualquier manera, y no es así. Usted y yo, hermano, tenemos que saber cómo abrir y cómo cerrar, hermano, una oración. Hay gente que no sabe cómo entrar en la oración, y cuando la palabra del Señor dice, ¿cómo se abre la oración? Padre, en el nombre de Jesús. ¿Cierto que sí? Así se entra en la oración. Pastor, ¿dónde aprendió eso? En la Biblia nos enseña Jesucristo: y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo daré. Entonces hay una forma. Cuando usted y yo no sabemos, usted por eso y yo tenemos que leer la palabra, porque en la palabra está todo, hermano. Cuando usted lee la Biblia, allí usted empieza a entender cosas. Mire, si usted se pone a leer la oración que hizo Elías cuando estaba con los profetas de Baal y los profetas de Acera. Ahorita, antes de salirme, estaba analizando yo esa oración en primer libro de Reyes. Hermano, dice la Biblia que cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio a Elías, dice la Biblia que Elías, hermano, hizo una oración, y a mí me gustó. La primera vez, hermano, que yo leí esa oración, me puse a llorar, y cada vez que la leo a mí me estremece. Dice: Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Para poder orar hay que saber cómo tocar el corazón de Dios. Porque si la gente ora de cualquier manera, hermano, créame que las puertas no se le van a abrir. Esa oración no va a ser escuchada. Entonces, Elías, hermano, él hace una oración y dice que Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Imagínese. Y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú eres, oh Jehová, eres el Dios, y que por mandato tuyo he hecho todo esto. Mira, hermano, primero Elías le da, hermano, un reconocimiento al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, para que se acuerde de ese pacto que hizo con Abraham, hermano, para que comprometa a Dios, porque recordemos que usted y yo, Dios no tiene compromiso ni con sus deseos, ni con lo que yo quiero, sino con su palabra. Amén. Es que el Señor no me respondió lo que yo quería. Es que Dios no tiene compromiso con lo que usted, con sus caprichos, sino con su palabra. Por eso usted ve todos los que oraron, todos, hermano, declararon palabra. Hermano, aquí está Elías, empieza hablando y diciendo: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Hermano, era una promesa que Dios le había hecho, un pacto que Dios había concertado con Jacob, de que la descendencia iba a ser mucha, y que iban a ser descendientes de Abraham, y que de allí, hermano, iba a salir el Mesías. Entonces él recuerda, él es un protocolo. Él no llegó de una vez aquí: miran estos, ofrezcan ustedes primero el sacrificio. Sí se burló, pero de ellos no, hermano. Cuando le llegó la hora del sacrificio, él le tocó que, con respeto, dirigirse a Dios. Empezó como, primero arregló el altar que estaba arruinado, ya entramos allí, y después la oración.
empezó a orar, hermano, y no oró de cualquier manera. Mira, una oración respetuosa. Respóndeme, Dios, respóndeme. Que yo soy tu siervo. Él se humilló. Cuando usted y yo entramos, hermano, al Señor, usted y yo tenemos que entrar humillados delante del Señor. Humillados. Entonces, cuando usted y yo, hermano, sabemos cómo empezar, sabemos cómo entrar en la oración, tenemos que también saber cómo salir, tenemos que saber cómo entramos en la oración de guerra, cómo entramos en la oración para pedirle, tenemos que saber esos detalles. No se preocupe que yo también estoy aprendiendo. No es que Dios me responda todo lo que, pero hermano, hay detallecitos que cuando usted lee la Biblia, usted los aprende. Investigue cuántas personas oraron a Dios, oraron al rey, que es tipología de Dios, y el rey le respondió. Analice qué hicieron esas personas, cómo se comportaron, cómo fue la forma en que oraron, cómo fue la forma en que Jesús oró al Padre. Padre, yo te ruego. Porque hoy en día, hermano, yo escuché enseñanzas. No es que usted a Dios no le tiene que pedir mendigando, usted es un hijo de Dios. Eso queda como una incógnita ahí. Uno entiende más o menos lo que quieren decir algunos pastores con eso, pero hermano, uno cuando se va a acercar a Dios tiene que estar humillado, humillado delante del Señor. Y mire, Salomón, ¿qué hizo? Él entró, él no llegó allá y en ese sueño no llegó y dijo, no, pues yo voy a hacer lo que hizo mi papá David, yo sé cómo es, Señor. No, Señor, enséñame cómo entrar y cómo salir. Diga conmigo humildad. Eso es humildad, hermano. Humildad. Eso se llama humildad. Mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Que todos no tienen, hermano, todos no tienen el corazón de Salomón para decirle a Dios, enséñame cómo entrar y cómo salir. Y hay que decirle, Señor, enséñame. Porque si alguien dice, yo sé cómo, hermano, desde esa actitud ya aparta que ya Dios no lo va a escuchar. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Él, un corazón contrito y humillado, nunca, nunca lo menospreciará, ¿cierto que no? Pero no me voy a adelantar. Vamos a leer, hermano, Juan capítulo 10, versículo 1. Señor, ¿cómo hago para entrar? ¿Cómo hago para salir? Porque aunque crecí en el templo, no sé cómo comportarme. Aunque llevo años en el evangelio, no sé cómo comportarme, Señor. Y eso es lo que pasa, que a veces creemos ser alguien que no hemos entendido, hermano. Y esa falta de humildad nos está cobrando factura. Nos está cobrando la factura. Juan capítulo 10, versículo 1. ¿Qué dice la palabra? Juan capítulo 10, versículo 1. O sea que, vamos a leerlo desde acá. Miren lo que dice Juan 10, 1. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Miren, hermanos, hay una puerta para entrar, hermano, a la presencia del Señor. Y si usted y yo no entramos como Jesús dice, se es tomado como un ladrón. Así de sencillo. Porque recuerde que estuvimos hablando de puertas. Hay puertas que usted y yo nos acercamos para poder entrar a la presencia. Hay una puerta, entrar por sus puertas con acciones de, entonces hay unas puertas para entrar a la presencia de Dios. Salmo 100, versículo 4 dice, entrad por sus puertas con alabanza, con acciones de gracia, por sus atrios con alabanza. O sea que para entrar a la presencia de Dios tiene puertas. Después vamos a hablar de eso. Puertas. Y si tiene puertas, usted y yo tenemos que saber cómo entrar. Y la Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino que nos lleva a ¿dónde? Al Padre, ¿cierto que sí? Entonces, si hay un camino, si hay unas puertas, usted y yo, que Jesucristo es la puerta, también dice la Biblia. Él es la puerta. Entonces, si usted y yo no entramos como Jesús dice que tenemos que entrar, el cielo nos va a ver como salteadores y como ladrones.
Y por eso es que a veces no responde Dios porque no entramos de la manera correcta. No entramos, hermano, con acciones de gracias, con humildad, reconociendo de que no sabemos cómo entrar ni cómo salir con humildad. Y por eso Dios, hermano, porque es que déjeme decirle que tantos años en el evangelio y tanto conocimiento lo tratan de engañarlo a uno, hermano. Porque uno se va envaneciendo, las primeras enseñanzas las trata como de olvidar y supuestamente va por lo grande y resulta que hay protocolos, hay cosas que no son negociables ni cambian. El reino de los cielos cambia, los principios nunca cambian, hermano. Las leyes sí cambian, las leyes son terrenales, pero los principios son eternos. Amén. Cambiado el sacerdocio, ¿es necesario que cambie la ley? Dice Hebreo, ¿cierto que sí? Entonces, hermano, los principios son eternos. La oración, hermano, usted y yo no podemos dejar la oración nunca. Usted y yo no podemos dejar de congregarnos nunca. Son cosas que no son negociables. Hoy en día, hermano, están cambiando los principios por leyes y mandamientos de hombres, por tradiciones. Hoy, hermano, me dio risa escuchar un sacerdote, se ve que es como un cardenal o de una casta alta de Roma, porque estaba diciendo que hoy en día, así decía el video más o menos, si me acuerdo, le mostré a mi esposa. Hoy en día los mormones utilizan la Biblia, los testigos de Jehová utilizan la Biblia, las iglesias, ¿cómo es que se dice? Los herejes utilizan la Biblia, pero no utilizan el catecismo. Es necesario primero colocar por delante el catecismo que por las escrituras, decía ese señor. Yo decía, uy, esta persona está muy ciega. Y por los comentarios lo crucificaron, hermano, terriblemente. Un sacerdote católico, no cualquiera, uno de una casta alta, porque tenía una vestidura impresionante, hermano. Tremendo. Entonces cuando usted y yo, hermano, cuando usted y yo no entramos de la manera correcta, el cielo nos toma. Jesús nos dice que somos ladrones y que no heredamos el reino de Dios. Entonces, cuando yo no sé entrar por una puerta, me quedo sin acceso al reino, hermano. Muchas personas no saben cómo entrar. Pedís y pedís mal, dice la Biblia. Entonces, si la Biblia dice que yo pido y pido mal, entonces hay una manera de pedir para pedir bien. Si me dice que hay una puerta para entrar al reino, entonces yo necesito saber cómo se abre. Salmo 100, versículo 4, con acción de gracia, en agradecimiento. Esa es una forma de entrar. Pero el que entra de una manera incorrecta es un salteador y es un ladrón, hermano. Impresionante, eso es delicado. Porque la Biblia lo dice, lo acabo de decir. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué? Gente que entra, hermano, hay gente que entra por las puertas de una manera incorrecta y ¿sabe qué pasa? Lo devuelven. ¿Usted no hizo la parábola de las bodas? No alcancé, hermano, a entrar allí, pero hay gente que logra, hermano, lo que quería a la fuerza, pero hay veces lo devuelven. ¿Usted no hizo que llegan a una puerta y entra? Hay puertas que se le abren solas. Hay otras puertas, hermano, que tienen un portero y se la abren. Hay otras puertas que entran con chip. Otras puertas, hermano, que usted las tiene que abrir. Son formas de abrir. Diga conmigo formas, protocolos. Hay formas de entrar, pero más adelante vamos a hablar de eso. Pero estamos hablando de cómo entrar, hermano, por medio de la oración, por medio de cómo acercarnos a Dios. Entonces hay puertas, hermano, que hay gente que entra, obtiene lo que quiere, pero de la manera incorrecta. La parábola de las bodas. Dice la Biblia, hermano, que hubo en las parábolas de las bodas, hubo uno que no entró por la puerta, se saltó, ¿cierto que sí? ¿Y qué dice, hermano? ¿Qué dice? Dice que lo echaron afuera al horno de fuego y allí es el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque entró a ese lugar, logró lo que quería, pero de la manera incorrecta. Hay gente, hermano, que habla mal de otras personas por lograr un puesto, por lograr otra. Lo logra, sí, pero ¿sabe qué pasa? Después es el lloro y el crujir de dientes. Es una cosa impresionante, hermano. Se logra lo que quería, pero de la manera incorrecta, es ilegítimo delante de Dios y es un ladrón. Dice, lo logré, y aquí, hermano, no es si lo logro o no, sino de cómo lo logró. Porque para usted, cuando logra algo, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo? ¿Cómo lo lograste?
¿Cómo? Es como si entrara un repartidor, hermano. Un repartidor llegara y usted llegara a la casa y lo encontrara dentro de su casa con el uniforme y con la entrega. Sé que se llama a la policía, hasta lo puede meter preso porque violación del domicilio. Hasta lo puede matar y no lo cobran. Si entra por la puerta de atrás, pero si él entra por la puerta del frente, está entrando por la puerta correcta. ¿Cierto que sí? Entonces, hermano, si Jesucristo dice en Apocalipsis, hermano, y el Señor me trae a la memoria esto, si Jesucristo toca la puerta y llama, ¿cuánto más usted y yo, hermano, tenemos que saber cómo entrar a una puerta y saber cómo entrar, cómo llamar? Porque Jesucristo dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él no va entrando que porque Dios va entrando, no, Él es un caballero. ¿Cierto que sí? Si Él toca, ¿cuánto más nosotros? ¿Cierto que sí? Hay gente que quiere brillar, hermano, con las tinieblas de otros. Si alguien necesita hacer lo incorrecto para llegar a esa posición, esa persona es ilegal, es ladrona, salteadora y no tiene autoridad. No tiene autoridad. Mira, hermano, en la oración, volviendo otra vez a la oración, Dios mira de lejos a los altivos, dice la Biblia, ¿cierto? Un altivo no puede abrir la puerta de la oración, hermano, si primero no se humilla. Si usted y yo leemos la Biblia, dice que Dios mira de lejos, ¿qué? Al altivo, y da gracia ¿a quién? A los humildes. ¿Cuál es lo contrario? ¿Cuál es el antónimo de la humildad? La altivez, lo contrario, ¿cierto? Lo contrario. Entonces, si un altivo, hermano, llega a orar con altivez y no se humilla, ¿qué pasa? No se le van a abrir las puertas de la oración. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me sacó de su presencia? ¿Por qué Dios ya no siento nada? Porque ya no se acerca al trono de la gracia con una actitud correcta, sino con una altivez. Ya no se acerca porque como se acostumbra tanto, hermano, recordemos que nosotros, hermano, somos personas que somos muy fácil a acostumbrarnos a las cosas. Nosotros nos vamos acostumbrando tan fácil. Nosotros nos vamos acostumbrando, hermano, a cosas y ¿sabe qué pasa? Que lo queremos llevar también al Señor lo mismo. Entonces ya nos acostumbramos a mandar o hacer esto aquí, hacer allá. Y resulta que cuando nos vamos a acercar a Dios pensamos que vamos a acercarnos igual. Y no es así. Recuerde que es el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, al que usted se va a dirigir. ¿Ninguna vez? Al que usted se va a dirigir, hermano, no es cualquier persona. No es cualquier persona. Entonces, ¿por qué no volvió a sentir la presencia de Dios? Puede ser por la altivez, hermano. ¿Cómo entraste a la presencia? No entré de la manera correcta. No puedes sentir, no puede. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo va a menospreciar. Lo que hablamos ahora. ¿Cierto que no? Nunca, hermano. Nunca lo va a despreciar. El antónimo de la humillación, hermano, es la altivez y la arrogancia. Si al humillado no lo desprecia Dios, al altivo sí lo desprecia. Mire, uno tiene que voltear los versículos. Eso también me ha dado muchos resultados para entender la palabra. Si Dios, hermano, no desprecia al humillado, entonces al altivo, ¿qué hace? Lo desprecia. O sea, lo tiene que despreciar. Le da despreciar, de poco valor. Lo tiene en poco valor. No le presta atención. Lo tiene en poco valor. Pero una persona que se humilla delante del Señor. Por eso hay veces, hermano, yo ahora entiendo por qué a veces hay personas que uno las ve al propio juicio, uno las ve, esa persona hace esto, hace lo otro, hace esto, hace lo otro. Pero resulta que cuando esa persona se va a acercar a Dios es una Magdalena completa, se humilla. Y a veces uno que no hace ciertas cosas, pero cuando se va a acercar a Dios, hermano, es como, entonces que Dios, no, pues mira, Señor, no, es que Padre, ¿por qué me manda a sufrir a este tío? No, Señor. O con reclamo con Dios. Uy, hermano, si hay algo que Dios no, mire, se tapa los oídos cuando alguien llega con reclamos. Si usted, hermano,
Yo ahora analizo eso. Entonces yo veo ahorita personas y yo ya las veo como diferentes. Yo digo, esa persona tiene uno les ve evidentemente el pecado, son estos, son los otros, son afeminados, son esto. Por lo menos hoy vi una persona, hermano, afeminada, y yo decía, esa persona es así, Dios mío, si se muere, así se va a condenar. Y entonces el Señor me decía claramente, porque yo conozco, hermano, cuando el Señor me habla internamente, no sé si usted lo conoce también, pero me dijo, sí, pero si esa persona se acerca con una actitud humilde, yo lo puedo escuchar. Y a veces uno no se acerca con una actitud humilde, hermano, yo lo tengo que reconocer. Una vez el Señor dice en Malaquía, las palabras hacia mí han sido violentas. Hermano, uno tiene que acercarse a Dios. Como hoy en día, hermano, es tan fácil desquitar la ira, y más que todo cuando se tienen hijos, hermano, se desquita la ira. Ay, ay, no, 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 no. Y empiezan a hablar así. Cuando se va a acercar al Señor de la misma actitud, Dios no lo va a oír. Cuando uno llega a Dios, hermano, uno tiene que llegar arrastrado. Pocas palabras. ¿Cómo así, pastor? Yo soy un hijo de Dios, yo soy bañado por la sangre. Sí, pero esa actitud no te sirve. Esa actitud no te sirve. Eso es fe, pastor. No, señor. La fe nunca será, hermano, nunca se puede comparar con la humillación. Jesucristo, que es el Padre de la fe, el autor y consumador de la fe, se acercaba al Señor con una reverencia. Padre, yo te ruego, yo sé que tú me escuchas. Padre, yo te ruego. Ahí se desbarata esa teoría, hermano, se desbarata esa enseñanza. Lógico, usted tiene que saber y creer de que usted es un hijo de Dios. Pero a Él, cuando nos vamos a acercar a Él, hermano, eso es humillación total. De rodillas. Con lloro, lamento, si es posible, hermano, con una actitud reverente. Delante del Padre. Eso yo lo estoy aprendiendo también, hermano. Yo también lo estoy empezando a aprender.